La noche se sentía espesa, casi viva. El Ara caminaba por el pasillo subterráneo del templo hereje mientras las antorchas murmuraban plegarias en un lenguaje que no pertenecía a ningún cielo conocido. El olor a incienso rancio y sangre seca impregnaba las piedras, como si todo el lugar respirara a través de heridas que jamás cerraban. El Ara avanzaba sin temblar. No porque no sintiera miedo, sino porque ya no le quedaba suficiente humanidad como para que el miedo tuviera un lugar donde aferrarse. Los miembros del culto la esperaban en el centro de la cripta circular, figuras encapuchadas, sus máscaras talladas en hueso humano, sus túnicas empapadas con símbolos escritos en sangre fresca. En el centro, sobre una losa negra, reposaba el instrumento del ritual, una espina tan larga como un antebrazo, hecha de un material que no era ni metal ni hueso, sino algo intermedio, algo vivo. «¿Estás lista, El Ara?», dijo la sacerdotisa del vacío, su voz como un cuchillo arrastrándose sobre cristal. «Hoy renuncias al último vestigio de lo que fuiste». El Ara miró la espina. Un estremecimiento, pequeño, casi humano, cruzó su columna. No sabía qué parte de sí perdería esta vez. Carne, espíritu, recuerdo, o algo más profundo. Pero sabía que lo haría. Porque después de tanta sangre, tanto dolor, tanto vacío, el sacrificio era lo único que todavía podía ofrecerle sentido. Se acostó sobre la losa. El frío le mordió la espalda. Los acólitos comenzaron a cantar, un murmullo áspero, disonante, que parecía quebrar la realidad en pequeñas grietas invisibles. La sacerdotisa levantó la espina. El Ara apretó los dientes. Cuando la espina se hundió en su pecho, no fue como un arma. Fue como una mano buscando un espacio que siempre le había pertenecido. El dolor no fue físico. Fue existencial. Sintió como algo dentro de ella se desprendía, un pedazo de memoria, quizás una emoción. Tal vez el último brillo de compasión que quedaba en su alma. Lo escuchó romperse como un cristal fino. Su cuerpo arqueó hacia arriba. Las venas de su cuello se inflamaron como serpientes. Sus ojos se tornaron blancos, luego negros, luego ambos. La espina siguió hundiéndose, y algo oscuro comenzó a extenderse bajo su piel, como raíces hambrientas. Cuando todo terminó, la sacerdotisa retiró la espina, ahora cargada con una parte de El Ara que ya no volvería. El Ara se incorporó lentamente. Su respiración era irregular, pero firme. Miró sus manos y sintió que algo en ellas había cambiado. Eran más fuertes. Más frías. Más ajenas. «Ahora eres menos humana», dijo la sacerdotisa. «Y más poderosa», respondió El Ara, su voz como ceniza cayendo sobre piedra. La líder del culto sonrió debajo de su máscara. «Ese poder te llevará a él, al rey que rompió tu mundo». El Ara no respondió, pero sintió que el nombre de Torne ardía como un hierro caliente en su mente mutilada. La venganza seguía allí, sí. Pero ahora había algo más. Un peso nuevo. Un hueco que jamás volvería a llenarse. Y mientras caminaba fuera de la cripta, con la herida aún abierta y la espina tatuada en su alma, El Ara comprendió que había cruzado otro límite del que no había retorno posible. No quedaba casi nada de la santa. Solo un arma. Un vacío con forma humana que seguía avanzando. El Ara abandonó la cripta tambaleándose, pero no por debilidad. Era el cuerpo el que intentaba recordar cómo se movía sin la parte que le habían arrancado. El alma,
El alma simplemente se reacomodaba alrededor del vacío recién abierto. Al subir las escaleras del templo, una ventisca oscura la recibió. El cielo estaba cubierto de nubes violetas, rotas por relámpagos negros que parecían dividir la noche en fragmentos afilados. El viento helado le arrancó mechones del cabello, dejando al descubierto la cicatriz reciente, un surco oscuro en su pecho, como si alguien hubiera intentado esculpir un símbolo en su carne. Cada latido dejaba un eco metálico en sus venas. No era humano. No era natural. Y ya formaba parte de ella. Mientras avanzaba hacia el bosque cercano, un temblor le recorrió los dedos. Las sombras a su alrededor se retorcían, alargándose hasta convertirse en figuras vagamente humanas, como si la oscuridad estuviera tratando de imitarla. O invocarla. «Dejen de mirarme», murmuró, llevándose una mano al rostro. Pero no eran alucinaciones. Eran una consecuencia. El sacrificio había abierto una puerta. Y esa puerta nunca volvía a cerrarse por completo. Caminó hasta encontrarse con un arroyo estrecho. El agua reflejaba su figura, pero distorsionada. Su rostro se veía más delgado, sus ojos más hundidos, su piel menos viva. La cicatriz palpitaba como si tuviera un corazón propio. Y allí, en el reflejo, vio algo que la hizo retroceder, una segunda silueta. Su propia sombra, pero parada detrás de ella, incluso cuando no había luz para proyectarla. El ara se giró instintivamente. Nada. Pero cuando volvió a mirar el agua, la sombra seguía allí, inmóvil, con la cabeza inclinada como un animal curioso. «¿Qué eres?», preguntó con voz ronca. La sombra pareció moverse, y por un instante, adoptó la forma de una mujer con ojos encendidos en rojo. Una sonrisa tensa, antinatural, se abrió en el reflejo, como si la oscuridad intentara imitar el gesto humano, sin entenderlo del todo. El agua tembló. El ara retrocedió otro paso. No era luminar. No era una visión. Era parte de ella. Una consecuencia viva del sacrificio. Cuando intentó tocar el suelo para estabilizarse, sus dedos se hundieron en algo tibio. Miró, sangre. Pero no provenía del bosque ni del arroyo. Salía de sus propias manos. Las sombras la rodeaban, lamiendo la sangre con movimientos ondulantes, casi reverentes. «Basta», gruñó, obligando a su voz a sonar firme. Y entonces ocurrió. Su sombra obedeció. Se disolvió como humo. El ara quedó paralizada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un atisbo de miedo real. Había perdido una parte de sí, o había ganado algo que ninguna mente cuerda debía controlar. Continuó caminando hasta llegar a un claro donde los acólitos del culto habían dejado los restos de otros sacrificios. Huesos pulidos, telas rasgadas, ojos sin brillo mirando hacia un cielo que ya no existía para ellos. El ara no apartó la vista. Ya no sabía si la repulsión era una emoción que todavía tenía permiso para sentir. Pero entonces algo se quebró dentro de ella. Una punzada en el pecho. Un recuerdo. La cara de su hermano pequeño. La forma en que corría hacia ella con flores en las manos. La voz de su madre llamándola, mi luz. La risa de su padre cuando la alzaba sobre sus hombros. Ese recuerdo dolió más que la espina. Mucho más. Las sombras reaccionaron al dolor, creciendo a su alrededor como maleza negra. El ara respiró hondo, tratando de calmarse.
No lloró. No podía. Había aprendido que llorar era una forma de seguir siendo humana. Y ya no era eso. Cuando volvió al templo, la sacerdotisa del vacío la esperaba con los brazos abiertos. ¿Sientes el cambio?, preguntó, acariciando la cicatriz del pecho sin que Lara pudiera detenerla. Lara asintió, con un temblor difícil de ocultar. Siento algo, admitió. La mujer sonrió detrás de la máscara. No te preocupes. Lo que perdiste no te hará falta nunca más. Eso no es lo que me asusta, respondió Lara. La sacerdotisa inclinó la cabeza. ¿Entonces qué te aterra? Lara no dudó. Que lo que gané, sí me guste. La sacerdotisa rió con una alegría rota. Entonces ya estás lista. Tu próxima herida no será un sacrificio. Será una elección. Lara bajó la mirada hacia sus manos ensangrentadas. Sabía lo que tenía que venir después. Sabía a quién debía buscar. Y sabía que su alma, ya resquebrajada, estaba cerca del punto de ruptura final. Mientras la sacerdotisa hablaba, Lara sintió nuevamente la presencia detrás de ella. La sombra. Esperándola. Imitándola. Preparándose para el próximo paso. Un paso que la llevaría directamente hacia Torne, el rey caído. Y su misión, su venganza, su razón de seguir respirando, estaba a punto de perder lo único que le daba propósito, sentido. Lara dejó el templo con paso firme, aunque por dentro algo tambaleaba. La espina interior, aquella pérdida convertida en poder, marcaba cada parte de su cuerpo como un veneno que en lugar de matarla, la mantenía despierta. Demasiado despierta. Las sombras la acompañaban mientras caminaba por el bosque, siguiéndola como perros hambrientos pegados a sus talones. No hablaban, no respiraban, pero su presencia era tan palpable que cada árbol parecía inclinarse para darles paso. La luna estaba oculta tras nubes negras, y aún así Lara podía ver mejor que nunca. Su visión había cambiado, todo tenía contornos más afilados, colores más distorsionados, como si la realidad estuviera perdiendo su forma y dándole paso a algo más primitivo. Al llegar a un claro, escuchó un murmullo entre los árboles. Vocecitas. Risas. Pasos breves. Lara se tensó. No era el culto. No eran sombras. No eran alucinaciones. Era un grupo de viajeros. 4 personas, envueltas en capas. 2 adultos, 2 niños. Parecían haber buscado refugio en el bosque mientras las rutas eran tomadas por bandoleros. Llevaban antorchas temblorosas y esperanza. Una chispa de vida que no tenía sentido encontrar en un mundo roto. Lara los observó desde la oscuridad. No sentía la tentación de ayudarlos, pero tampoco la necesidad de matarlos. Solamente estaban allí. Fuera de su camino. Hasta que uno de los niños la vio. Su voz tembló. Señora, ¿está bien? La pregunta le golpeó de lleno. Tan simple. Tan humana. Tan inocente. Lara dio un paso atrás, como si el niño hubiera apuntado un arma contra ella. Pero su sombra no retrocedió. Se adelantó. Salió del suelo como un líquido oscuro levantándose contra la gravedad. Una figura negra y delgada, con ojos rojos como brasas recién encendidas. Los viajeros retrocedieron horrorizados. Lara no había dado ninguna orden.
No había hecho nada. No, susurró. Detente. La sombra giró su cabeza como un animal confundido. Luego, sin sonido alguno, se lanzó hacia el grupo. El ara corrió tras ella, su corazón desbocado. No por compasión hacia ellos, sino por miedo a sí misma. Al poder. A lo que había desatado. La sombra golpeó primero al padre, hundiéndolo contra el suelo como si su cuerpo fuera blando. El hombre gritó, pero no por mucho tiempo. La oscuridad se deslizó por su garganta como un cuchillo líquido. El grito se ahogó en sangre. La mujer trató de huir con los niños. La sombra se multiplicó. 3 figuras ahora, nacidas de la misma oscuridad. Basta. Rugió el ara, clavando su espada en el suelo. Y las sombras se detuvieron. Pero no retrocedieron. Solo esperaron. El ara sintió como la cicatriz en su pecho ardía. Las sombras no eran independientes. No eran monstruos externos. Eran una extensión de ella. Una consecuencia de su sacrificio. Un fragmento del alma perdida, deformado en algo útil. Y cruel. Los viajeros lloraban, temblando, pegados entre sí. El ara respiró hondo. Podía dejarlos vivir. Podía ordenar que las sombras se desvanecieran. Podía intentar actuar como la persona que fue. Pero a medida que observaba la sangre esparcida en la hierba, sintió algo aún más inquietante, el vacío en su pecho pedía más. Más sangre. Más rupturas. Más sacrificios. No para alimentar poder, sino para llenar el hueco, aunque fuera con sombras. Retírense, ordenó finalmente. Las sombras obedecieron, disolviéndose como humo arrancado por el viento. Los viajeros huyeron sin mirar atrás. El ara se quedó sola en el claro, su respiración pesada, su cuerpo temblando. Una parte de ella estaba aliviada. La otra estaba decepcionada. El camino hacia las montañas del norte era difícil, pero ahora su cuerpo se movía con una resistencia sobrenatural. Ni el frío ni el hambre parecían afectarla. Solo el peso del vacío, creciendo como una herida abierta, marcaba su paso. Las visiones comenzaron 2 días después. Mientras descansaba junto a una roca, la vio, la sombra, pero esta vez con la forma exacta de Luminar. Luminar. El Dios que una vez amó. El Dios que no la salvó. El Dios cuya ausencia había abierto todo este desastre. Pero no era él. Era una parodia. Un reflejo corrupto moldeado por su culpa y su odio. ¿Todavía buscas algo?, preguntó la figura con una voz hueca. El ara apretó los puños. Cállate. ¿Venganza? ¿Redención? ¿Dolor? ¿O simplemente un motivo para seguir respirando? He dado demasiado para detenerme. La figura sonrió con crueldad hilada. Y todavía no has dado lo suficiente. El ara lanzó su espada hacia la figura, pero ésta se deshizo en sombras antes de que la hoja la tocara. El eco de su risa la siguió durante horas. Cuando finalmente divisó las montañas donde el rey Torne se refugiaba, el ara sintió una mezcla de expectación y nada. Nada. Ya no sabía si quería matarlo por justicia, por rabia, o simplemente porque era lo que quedaba en su lista. El sacrificio había cambiado algo fundamental. Y en ese silencio interior, en ese vacío palpitante,
comprendió una verdad que no sabía cómo enfrentar: lo que había perdido no iba a regresar. Y lo que había ganado nunca la dejaría en paz. La noche era fría, pero el Ara no sentía nada. El viento cortaba las montañas como cuchillas invisibles, levantando polvo y ceniza de incendios que ya nadie recordaba. Ella avanzaba con paso firme, aunque cada movimiento hacía arder la cicatriz de su pecho, donde la espina había sido arrancada. El sendero hacia la fortaleza del rey Torne serpenteaba como una vena enferma a través de las laderas. A lo lejos, antorchas iluminaban las murallas, brillando en el aire congelado como estrellas moribundas. El Ara se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, no por cansancio, sino por duda. No sabía si los latidos que escuchaba eran suyos o del poder oscuro que la recorría por dentro, ese pulso extraño que no pertenecía a un ser humano. Sentía que algo gateaba bajo su piel, como si la espina hubiera dejado allí una criatura esperando el momento justo para despertar. El silencio se quebró. Un susurro familiar, suave y letal como una caricia de hielo, llegó desde detrás de ella. El Ara, mira hasta dónde has llegado. Ella no necesitó darse vuelta. Sabía quién, o qué, era. Luminar. O lo que quedaba de él. O lo que su alma había convertido en él. Una figura de luz negra se posó a su lado, su rostro deformado por una sonrisa que no era humana. Cada vez se veía menos como un dios y más como una sombra disfrazada con un manto de recuerdos rotos. Ya no eres mía, dijo Luminar, inclinado hacia ella con un brillo burlón en los ojos vacíos. Pero aún así, sigues caminando hacia mí. El Ara apretó los dientes. No camino hacia ti. Camino hacia él. La sombra Dios ladeó la cabeza. ¿Y qué esperas encontrar en el rey Torne? ¿Justicia? ¿Paz? ¿Una razón para sufrir menos? Ella no respondió. No podía. No sabía. El silencio fue respuesta suficiente. Luminar dio un paso alrededor de ella, como un depredador evaluando a su presa. Lo matarás. Sabes que lo harás. Has matado por menos. Has matado por nada. Se inclinó más, casi rozando su oído. Pero no esperes satisfacción. La venganza es un pozo sin fondo, y tú ya saltaste. El Ara cerró los ojos. No para ignorarlo, sino para encontrar alguna parte de sí misma que todavía pudiera contestar. Solo halló vacío. Luminar se desvaneció con una risa suave, casi tierna, como si disfrutara del espectáculo. Te estaré esperando al otro lado del acto final. La voz se apagó. El Ara abrió los ojos y siguió caminando. La fortaleza estaba cerca. El rey que había destruido su mundo estaba al alcance de su mano. Pero mientras avanzaba, con la nieve roja bajo sus botas y el aire lleno de presagios, una pregunta la golpeó como un cuchillo en el estómago. ¿Qué quedaría de ella cuando lo encontrara? ¿Y qué quedaría después? Las montañas guardaron el silencio. Y el Ara siguió ascendiendo, sola, marcada, y cada vez más lejos de cualquier cosa que pudiera llamarse alma.